tienen todo el material disponible para que ustedes puedan reforzar. Ahora, el objetivo de esta clase, obvio, es reforzar el proceso de lectura de Manolo en la víspera, perdón, centrándolo en los elementos que podrían facilitarla, como es el caso de antecedentes históricos o preguntas guiadas. Vamos a hacer la clase máximo sus 40-45 minutos, ya que es lo que yo como que pienso que va a durar. Invita a la profesora Constanza para que me ayudara con el tema de los antecedentes históricos, ¿ya? Porque hay bastante alusión a épocas históricas en el texto que ustedes tienen que leer. Y también voy a hacer preguntas guiadas que los que ya leyeron el texto van a poder responder y los que no van a poder escuchar y nutrirse un poquito para que la lectura no sea tan difícil. Recordemos que ayer una de sus compañeras dijo que le había costado bastante leer por el tema de que tenía que haber otros conocimientos de la lectura. Así que ahora el objetivo de la clase más que nada es ayudarlos a entender el texto y que puedan resolver la guía de mejor manera, ¿ya? Incluso traje una profesora de historia, así que aprovechen harto la clase. Ya, chiquillos, entonces el texto se llama, ahí me equivoqué, el texto se llama Manolo en la víspera, ¿sí? Primero, si analizamos el título, me gustaría que respondiéramos lo siguiente. ¿Qué significa, por ejemplo, víspera de Año Nuevo o Navidad? ¿Alguien me puede responder eso cuando decimos estamos en víspera de Año Nuevo? ¿Qué quiere decir? Antes de la Navidad. Antes de la O Navidad. del Año Nuevo, no lo cobra. Ya como un momento antes de la Navidad, Año Nuevo, súper bien, Dana. Y aquí el Tomás tuvieron en el chat y el Martín, que son como los silenciosos en realidad, antes de. Chiquillos, tienen toda la razón, ¿ya? Víspera, en su significado literal, hola Dana, en su significado literal es el día inmediatamente interior a otro determinado, especialmente si este es día de fiesta o en él se celebra o conmemora algo, ¿ya? Entonces cuando hablamos de víspera de algo es el día antes, ¿ya? Víspera de Navidad sería como el 24, por eso nosotros igual hacemos una cena de Navidad y todo como esperando la Navidad, ¿ya? Muchos supongo que todo el mundo sabe acá que el viejito pascuero no existe, ¿verdad? Entonces cuando chicos nos decían que era para esperar al viejito pascuero, no sé si a ustedes les pasó, pero a mí sí, y al final, bueno. Entonces aquí esto se llama Manolo en la víspera. Por lo tanto, ya tenemos una pista de que qué víspera se tratará el texto, ¿sí? Porque puede ser, o sea, sabemos ya que Manolo está antes de que pase algo importante, ¿ya? Ya sabemos un poquito de que va a pasar algo después. Y chicos, esto tiene mucho que ver con lo que vamos a ver ahora. Este es el primer párrafo del texto, ¿ya? Vamos a ver quién quiere leerlo, voy a elegirlo yo. Daniel Sarmiento, ponga su micrófono y lea este párrafo. Daniel Sarmiento. Sale con el audio apagado, pero... O sea, debería estar en clase, pues. Aquí en el chat está tintiendo algo. Profe, no puedo, dice el Daniel. Bueno, no vamos a preguntar mayores detalles, pero si contestó el chat significa que está pendiente. Ya, entonces, ayer la Evelyn creo que respondió algo. Ya, ¿Lo leo yo, profe? Ah, sí, Sebastián, puedes leer. Dale. Ya. Entre todas las voces y todas las caras que no volví a escuchar ni a ver después de 11, Sí. sobresalen la voz y la cara de Manolo. He recordado muchas veces nuestros últimos encuentros. Ya, chicos, muchas gracias, Sebastián. Ese es el primer párrafo del texto, ¿ya? Entonces, dice que no volvió a ver a Manolo ni a escucharlo después del 11. ¿Qué significa después del 11? ¿Alguien me puede decir? Incluso por el chat los que no pueden hablar. ¿A qué 11 se refiere? Profe, ¿la fecha? Bien, la 11 de septiembre. ¿Quién habla ahí? ¿La Daniela? Fernanda, la Fernanda Álvarez.
Ah, Fernanda, qué bueno escucharte. Ya, la fecha, ¿verdad? Pero hay una fecha súper importante en nuestra historia que es un 11. Y ahora les voy a mostrar con esta super diapo cuál es. Después del 11. O sea que él vio a Manolo antes de que ocurriera el 11, y en el 11 de septiembre, como sale ahí, de 1973, fue el golpe de Estado aquí en Chile. Ya como se ve ahí, bombardearon la moneda, ¿cierto? Y destituyeron al quien era el presidente anteriormente, Salvador Allende, ¿sí? Es vital que igual sepan este hecho, yo creo que la mayoría lo sabe, pero es vital para esta unidad porque en general en nuestro país, después de este hecho, hubo harta gente exiliada y nuestra unidad es el exilio, ¿ya? Entonces, para que lo sepan súper bien. Ahora, como bien saben, Manolo, este personaje que ustedes van a leer en el texto o que ya leyeron, no es chileno, ¿sí? Y aquí vienen los antecedentes históricos que la profesora me va a ayudar, si es que me faltó algo a complementar, ¿ya? Manolo, chiquillos, es un español que viene saliendo de lo que sería la dictadura franquista, o sea que él viajó a Chile, ¿cierto? Por esto, ¿ya? ¿Y cuál es la dictadura franquista? La verdad es súper impresionante cómo los hechos históricos se parecen. ¿Por qué? Porque esta dictadura duró desde el 1939, más o menos, hasta 1973, ¿ya? Y fue un golpe de Estado también que dejó a Francisco Franco, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, como jefe de Estado, ¿sí? Y en sí Francisco Franco sería como el dictador en este periodo, como para nosotros fue Augusto Pinochet. Ahora, cuando hablamos de franquismo, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a esta ideología y movimientos que se dieron en la dictadura franquista, ¿ya? Que en general lo que se dice es que más que, como que no hay una definición específica de esto, sino que el franquismo se basaba más que nada en lo nacional católico, ¿ya? Como que era una identidad super, era una ideología súper nacionalista, ¿cierto? Y que había como un solo camino de ideología. Y mucha gente lo llama como una versión española del fascismo. Y quiero que en esta palabra, en fascismo, la profesora Constanza me ayude como a definir o a contextualizar. ¿Ya? Ahí le voy a dar la palabra a ella. Bueno, lo primero, Francisco Franco tiene algunas similitudes con nuestro dictador que es Augusto Pinochet. Como dijo la profesora Pilar, ambos fueron militares. Ambos tuvieron algún tipo de relación cercana con la Iglesia Católica, ¿ya? Tanto en España en 1936, que es cuando Franco logra este ascenso al poder, y en Chile en el año 73 hubo gente de la Iglesia Católica que respaldó esta dictadura militar, ¿ya? Bueno, Francisco Franco partió una carrera militar principalmente haciendo distintas misiones en el norte de África, y él pertenecía a un ala del ejército que era conocida por una represión brutal y por tener acumulado una gran cantidad de crímenes de guerra, ¿ya? Francisco Franco ideológicamente se identifica con el fascismo, que recuerden que ideología es un pensamiento político, y en el caso del fascismo se refiere al uso sistemático de la fuerza por parte del Estado como mecanismo para gobernar y controlar a la población, ¿ya? El fascismo surge en Italia en el año 1922 con Benito Mussolini. Ustedes trabajaron esta guía de totalitarismo. Entonces, de alguna otra forma, Francisco Franco defiende esta ideología que se caracteriza por tener un dominio total del Estado a manos de una autoridad que en este caso es Francisco Franco, ¿ya? Dándole amplios poderes y atribuciones al ejército del país. Por esa razón es que el fascismo usa la fuerza como mecanismo de control de la población. Si ustedes se fijan en los datos de la cantidad de españoles que fueron asesinados durante la dictadura militar, torturados, desaparecidos, exiliados, corresponde a una práctica común del fascismo como forma de depurar a la población de una ideología que no es fascista, porque el fascismo no tolera ideologías distintas al fascismo.
en el fondo, el fascismo, en el caso de Benito Mussolini, fue un totalitarismo porque Benito Mussolini, además de gobernar con la fuerza, se valió de distintos elementos como la propaganda, como crear símbolos, como de alguna u otra forma generar distintos tipos de promesas que exaltaran el nacionalismo en los italianos. Sin embargo, Franco no es un caso de totalitarismo. Franco es una dictadura porque Francisco Franco utilizó la fuerza, de alguna otra forma, la fuerza militar, para poder gobernar en España y no creando una identidad o un simbolismo como por ejemplo tienen los nazis con la esvástica, con este tema de creer en la existencia de una raza superior, con la promesa que le hizo Hitler a los alemanes de que Alemania iba a ser una de las naciones más ricas y poderosas, lo mismo que Benito Mussolini. No, Franco no prometió nada de eso. Franco no utilizó la propaganda para exaltar su imagen frente a los españoles. Franco se valió simplemente de el uso de la fuerza para poder llegar a este poder. Por eso él es un fascista perfecto. Profesora Pilar. Sí, también es bueno acotar a lo que dice la profesora Constanza, de que por eso se dice que Franco es un semifascista, por así decirlo. Algunos como que lo dicen así coloquialmente en algunas páginas de internet. Así que eso, como que yo creo que quedó bastante claro que por eso se dice que es la versión española, no es un fascismo así como completo, no hay un régimen totalitario aquí, sino que dictadura. Chicos, y aquí algunas características de la dictadura franquista, ¿ya? Es muy curioso porque de verdad los procesos históricos son de repente súper cíclicos, y aquí la profesora igual lo puede así como confirmar, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo este golpe de Estado también se da por la politización entre izquierda y derecha, ¿ya? Entonces, cuando este Franco asume el poder, lo primero que se hace es el anticomunismo, ¿ya? O sea, él estaba en contra de la ideología comunista, y es esto también lo que genera el exilio de hartos españoles, ¿sí? Por ejemplo, coloquialmente a los comunistas los dicen rojo en Chile. Si es que ustedes leyeron ya el texto, van a entender que a este personaje Manolo, el narrador lo cataloga como rojo, ¿ya? Así que ya pueden hacerse una idea de cómo es este personaje o su ideología. También antiliberalismo. La dictadura franquista estaba en contra de la libertad social y política del pueblo, es decir, no estaban a favor de que la soberanía se encargara al pueblo, ¿ya? O sea, no había democracia, ¿cierto? O sea, todo era desde el Estado, desde la jefatura de Estado. Y va muy de la mano con lo que es el autoritarismo, de una sola línea, ¿ya? Aquí solamente se aceptaban, creo que empiezan a cerrarse los partidos políticos, profesora Constanza, aquí, ¿verdad? ¿A eso se El refiere? Parlamento se clausuran los partidos políticos y el poder queda en manos de, en este caso, de una sola persona que es Franco. Por eso es como, es autoritario y es una dictadura. Claro, en este caso, chicos, no sé si se acuerdan, esto ya es materia de historia propiamente, pero igual nos va a ayudar a entender bastante, que en el Estado chileno, por ejemplo, hay 3 separaciones del poder en general, para que no recaiga solamente en el presidente, ¿sí? O sea, aquí el Parlamento tiene poder y aquí por así decirlo, la Corte Judicial también, ¿ya? Entonces, por eso hay distintas entidades que toman las decisiones, diputados, senadores, ¿cierto? Que tienen como todo ese poder segmentado, para que no solamente recaiga en una persona que tenga que decidir. En cambio aquí, en la dictadura franquista, sí se trata de una sola persona que decide, y ese es el presidente, ¿sí? Entonces también tenemos a un tema de nacionalismo, ¿cierto? De que aquí lo que se intenta hacer es que no haya partidos independistas, ¿ya? O sea que el Estado solamente es uno y se trata de España y tiene solamente una ideología que es la anticomunista y la antiliberalista, ¿ya? Profesora Constanza, no sé si tiene algo que agregarme aquí que me pueda acotar si es algo de importancia. Me gustaría que los chiquillos encontraran elementos en común entre Franco y Hitler y Mussolini. ¿En qué se parecerán ellos?
o incluso comparándolo con el mismo Pinochet, ¿qué elementos tienen en común? Porque la profesora Pilar desglosa 5 características. Si alguien quiere prender el micrófono y responder, ¿qué cosa en común, qué factor en común o idea en común tiene Franco con Hitler, por ejemplo, o con Mussolini? ¿Qué idea comparten de las 5? ¿O qué idea en común tiene Franco con Pinochet? ¿Ninguna? ¿Eran todos distintos? ¿Cuál era el enemigo para Pinochet y que derivó en el golpe de Estado que... Profe, todo Dígame. era anticomunista, po, ¿no? Exactamente, muy bien, corazón. Una de las cosas en común entonces que tienen estos líderes que aparecen a mediados del siglo XX es un... Perdón, estoy con la ventana abierta, discúlpenme. Es este discurso súper anticomunista de que el comunismo es un enemigo. Entonces ustedes podrían preguntarse, ¿de dónde empieza a aparecer este discurso anticomunista? Recuerden que si ustedes se fijan, Franco llega al poder en 1936, no se involucra en la Segunda Guerra Mundial, y cuando termina la Segunda Guerra Mundial, que es en el año 1945, pasamos a otra guerra, que es la Guerra Fría, que se llama Guerra Fría porque el mundo se divide en 2 bloques. Un bloque que se identifica con los ideales del comunismo, donde tenemos a la Unión Soviética, y otro bloque que se identifica con las ideas del liberalismo y ideas anticomunistas encabezadas principalmente por Estados Unidos. Entonces, de alguna otra manera, desde el año 1945 hasta el año 91, el mundo estaba dividido entre ser pro ideales comunistas o ser anti-ideales comunistas. Y claramente acá Franco se queda alineado en el bloque anticomunista. Entonces acá nosotros lo vemos en primera instancia, Franco recibió mucha ayuda económica y estratégica de Hitler, ¿ya? Pero por otra parte, bueno, Hitler murió en la Segunda Guerra Mundial, se suicidó, y posteriormente Franco siguió gobernando. Pero de todas maneras es importante que ustedes entiendan que durante la Guerra Fría Franco recibió mucha ayuda de Estados Unidos y de la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica también se identifica como anticomunista. Y Estados Unidos dice, sí, será fascista Franco, pero odia a los comunistas, nuestro enemigo es el mismo. Entonces se genera este bloque al cual Franco empieza a recibir hartos aliados en el mundo. Eso, profesora Pilar. Sí, también es súper interesante entender por qué también hubo tantas dictaduras en general en Latinoamérica. Y es porque el mundo estaba dividido, ¿sí? Entre ser comunista y no serlo. Es decir, como por lo que yo entiendo y lo que también me pasaba en el colegio, era Rusia o Estados Unidos. Entonces, en sí también, y ahora vamos a entender también por qué, y con esto yo creo que vamos a anclar súper bien lo que viene ahora, que es... Ah, no, todavía no. Era la Revolución Cubana. Ya, pero primero quiero que la gente que haya leído el texto, o también con lo que yo dije recién, porque lo pueden contestar si están atentos de clase, es, ¿era Manolo partidario de la dictadura franquista o se oponía a No. ella? ¿Quién Se habló? ponía. La Dana. Sí, chiquillos, ya la Rachel y la Dana, súper. Y también, ahí también ha puesto que está hablando el Martín, a la Tatiana, la Tatiana y el Martín se ponía, gracias. Chiquillos, sí, lo podemos ver en el texto y según lo que dije yo, porque el protagonista describe a Manolo como rojo, ¿ya? Es decir, que era parte de este ideal comunista. Entonces, en sí como que Manolo no tiene simpatía por Franco, de hecho por algo está en Chile, ¿ya? Pensemos que este texto se ubica temporalmente antes, a la víspera del 11 de septiembre. Entonces Franco, supongamos, no, Franco, nada que ver, el Manolo llega a Chile en cierto sentido por resguardo. Eso nos hace entender, según lo que, toda la información que estamos entendiendo aquí. Evelyn Castro levantó la manito, cuénteme, ¿qué pasó? No, no, profe, me equivoqué, sorry. Ay, me engañó. Sí, sí, perdón. Uno se ilusiona cuando ve una mano levantada en este formato. Sorry, profe. No se preocupe, pero no lo vuelva a hacer. Ya, bueno. Sí, sí. Ya. Chicos, ese es el primer dato que tienen que saber. Así van a poder entender la lectura mejor, ¿ya?
Va quedando claro un poquito, la gente que ya leyó el texto va entendiendo un poquito de la contextualización. No sé, Rachel, Dana, que veo que ustedes han leído un poquito más, ¿sí? Sí. Ya, Sí, perfecto. porque la leí y no cachaba nada. Parece. Difícil, es Sí, que pero sí. Ya, perfecto. Es que sí, chicos, yo creo que es mejor hacer este formato de clase en que nos correspondemos con un poquito de historia. No sé si la profe Constanza siempre va a estar o vamos a elegir otro apoyo como el caso de Fernanda Ávila, que nos hizo un buen conversatorio que ustedes van a saber. Pero tienen que entender que esta unidad se corresponde mucho con procesos históricos. Entonces, por eso de repente se van a encontrar con lecturas que tal vez no entiendan al 100% porque tienen que saber información antes. Y de eso nos vamos a encargar nosotros. ¿Ya? Así que ni un problema. ¿Hay alguien en el chat? Espero que sea algo importante. La Génesis tiene una cara triste, no sé por qué. Génesis, ¿pasó algo? ¿No está entendiendo o es otra cosa? Génesis Sánchez. Respondiendo en el chat. No, nada. Ya, puso carita feliz. Ya. Chicos, entonces, ahora vamos a pasar a una arista igual distinta, que es la Revolución Cubana, ¿ya? Estamos hablando que el mundo estaba separado entre derecha e izquierda, y la Revolución Cubana viene un poco a también ser una alusión en este texto que ustedes leyeron, ¿sí? Y de hecho es una pregunta de la guía que vamos a ayudar a contestar ahora. Vemos que en Latinoamérica y en América en general está ocurriendo harta dictadura, están yéndose más al lado de la derecha. Y vemos que la Revolución Cubana es un movimiento de izquierda que triunfa en este país. Entonces Cuba, no sé si lo han escuchado, pero Estados Unidos hasta el día de hoy, creo, profesora Constanza, usted me corrige, tiene cortado el comercio económico con Cuba, ¿ya? ¿Por qué? Porque ellos están a favor de la izquierda, sería de lo del comunismo, ¿ya? Estas fechas que salen aquí de la Revolución Cubana corresponden a la primera etapa, en la cual primero hay ciertas guerrillas, ¿ya? Es decir, que una parte del ejército, ¿cierto? Se va levantando a lo que sería el mandatario en ese momento, ¿sí? Entonces, como dije antes, la Revolución Cubana es un movimiento revolucionario de izquierda, y gracias a este movimiento cae el régimen del dictador Fulgencio Batista, ¿ya? Y como dije anteriormente, hay una lucha armada, oye, es que estoy hablando mal, hay una lucha armada de guerrilla, y después hay una organización del nuevo Estado. Resulta que en esta organización del nuevo Estado, primero sí se aceptaban otros partidos políticos y todo, ¿ya? Pero a medida que va avanzando, igual hay fusilamientos, hay juicios a la gente que había sido criminal de guerra, por así decirlo, antes. Y ahí entran figuras como Fidel Castro, que es el jefe de Estado en este momento, no el presidente, el comandante de jefe de Armada, y el Che Guevara, que fue uno de los guerrilleros que se destacó en esta lucha armada. Ahora, lo que yo quiero que entiendan es que por algo se nombra la Revolución Cubana en este texto. Antes hablábamos de dictadura franquista, que era anticomunista, y ahora hablamos de Revolución Cubana, que es un movimiento revolucionario de izquierda que logra triunfar más encima. Entonces Cuba se convierte como en el foco, como en la mancha negra de América, ¿cierto? Porque es uno de estos países que tiene a la izquierda en el poder, ¿ya? Ahí voy a instar a la profesora Constanza si me puede como hacer soporte en algo que se me haya quedado en el tintero. Bueno, sí, puedo precisar algunos detalles importantes. Bueno, hay un consenso general en los historiadores de que la Revolución Cubana es lejos el hecho histórico más importante que ha experimentado América Latina, aparte del descubrimiento o saqueo de América. Así de importante es lo que pasó con la Revolución Cubana. Bueno, y además también entender un poquito qué era Cuba antes de la Revolución Cubana. Bueno, Cuba era un país que estaba totalmente intervenido por Estados Unidos, ¿ya?
Cuba era un país que no tenía una independencia total. De hecho, Fulgencio Batista fue puesto en su cargo por los organismos secretos de Estados Unidos, entendiendo que este concepto de ser el patio trasero de Estados Unidos se creó en Cuba y que Jorge González, el cantante de Los Prisioneros, lo plasmó en algunas canciones, ¿ya? Cuba era un lugar, antes de que Fidel Castro y Ernesto Che Guevara y todos los comandantes que se unieron en esta revolución ideológicamente comunista, Cuba era un lugar lleno de casinos, de resorts, de un lugar donde se producía ron, habanos, caña de azúcar, y era uno de los lugares donde había la mayor cantidad de mujeres trabajando como prostitutas. O sea, hasta el año 1956 cerca de 10.000 mujeres cubanas eran prostitutas, y de alguna otra forma también era un lugar donde muchos empresarios estadounidenses colocaban cadenas de hoteles, tenían sus empresas para producir licor, etcétera, pero siempre evadiendo impuestos a costa de pagar sueldos miserables a la clase obrera en el caso de Cuba. Y también recordar algo, Cuba, pese a ser este país, esta islita pequeña en la cual Estados Unidos siempre metió su mano, Cuba era el tercer país de América Latina con la mayor tasa de alfabetización de gente que sabía leer y escribir en la década del 50, ¿ya? Un detalle no menor. Era el segundo país con el mayor sistema de cobertura de salud, después de Uruguay, hasta el día de hoy. Pero este acceso a la educación provocó que personas de clase media como Fidel Castro lograran instruirse más y rápidamente se dieron cuenta que si bien Cuba tenía indicadores de ser un país que iba vías al desarrollo, la gente que vivía en el mundo rural en Cuba era sumamente pobre, la desigualdad en Cuba era brutal, versus vivir en la ciudad versus vivir en el campo. Entonces, de alguna otra manera, el abuso que cometió Estados Unidos, el abuso del capitalismo que cometió Estados Unidos hacia los habitantes de Cuba, principalmente en el campo, que fueron constantemente sobreexplotados, fue un caldo de cultivo que explicó por qué la revolución comunista partió en Cuba y no partió en otro país. Estaban todas las condiciones necesarias. Clases medias informadas, Fidel Castro y una gran cantidad de personas, principalmente estudiantes, jóvenes estudiantes que asistieron a la universidad, se entrenaron constantemente en lugares como Nicaragua, Bolivia, Argentina, para enfrentarse a esta revolución, ¿ya? No fue como el estallido social en Chile, que fue una situación espontánea, no. Fidel Castro y todas las tropas, de alguna otra manera, se formaron, se entrenaron en la selva, porque las guerrillas pelean en selva, ya no pelean en guerras frontales, ya las guerrillas son grupos pequeños con entrenamiento militar que suelen batallar en lugares que son conocidos para ella. Y finalmente en el año 1959 Fidel Castro derrota a Fulgencio Batista, y esto va a ser un antes y un después para América Latina, porque va a provocar que Estados Unidos sufra su primera gran derrota militar en el año 59, y eso y la Revolución Cubana explicaría por qué Chile, Argentina, Brasil, Uruguay van a tener dictaduras militares de derecha, porque Estados Unidos va a decir, chuta, a ver, si en Cuba ganaron los comunistas, ¿por qué no van a ganar en otro país? Entonces, en el fondo, para prevenir que el comunismo se expandiera por el mundo, es que se crearon las dictaduras militares de derecha, entre las que nosotros encontramos la de Chile con Pinochet. Eso, profesora Pilar. Gracias, profesora. Oigan, súper buen aporte, esto les va a servir demasiado. Y no solamente para entender un poquito la lectura, sino también el mundo. Se fijan, la educación un poco también jugó un rol súper importante. De hecho, noté todo lo que dijo la profesora para tenerlo como antecedente, ¿cierto? Y súper interesante, chiquillos. O sea, esto es el comienzo de por qué nuestra historia. Se fijan que el mundo está todo entrelazado, de verdad. Y más que nada, más para apoyarlos con la lectura, también la historia nos sirve para entender cómo es la vida ahora, ¿sí? Así que muy buen guiño a historia, me encanta. Pero ahora vamos a hacer una pregunta que tiene que ver con esta marca textual, ¿sí? Ya, vamos a ver, voluntarios para leer, si no voy a tener que elegir yo.
¿Alguien quiere leer la marca textual que sale ahí? Es del texto que ustedes están leyendo, o ya leyeron. Ya, parece que voy a tener que elegir yo. Ya, Feñita Álvarez, ayúdame a leer aquí. A ver, espere. ¿Sabéis por qué Franco ha sido benevolente con la Revolución Cubana y ha mantenido buenas relaciones con Fidel y viceversa? ¿Será porque Fidel es gallego? No, pensad, ¿qué sería ¿qué sería de la sobremesa española sin Cuba? ¿Y qué sería de la economía cubana sin la sobremesa española? No sigo de todo tu razonamiento. Es asunto de conveniencia mutua. De conveniencia, profe. Las exportaciones cubanas son una sobremesa española. Tabaco, ron, café y azúcar. Ya. Muy bien, Feña. No te preocupes, mucho tiempo sin leer nos pasa a todos. Hasta yo estoy hablando un poco mal. Ya. Chicos, acá hay hartos aspectos interesantes, ¿sí? De partida, ¿alguien sabe lo que es ser benevolente? Tengo a la Fernanda que levantó la manito. Feña, ¿quieres decir algo más? Es como ser suave. Bien, es como ser, sí, como ser condescendiente, como ser permisivo, ¿ya? Suave, como blando podría ser en un sentido más coloquial, ¿ya? Aquí se sabéis por qué Franco ha sido benevolente con la Revolución Cubana, o sea, en sí Franco ha sido un poquito blando con ellos, ¿ya? Pensemos que Franco era anticomunista, ¿sí? Y ha mantenido buenas relaciones con Fidel y viceversa, o sea, no fue como Estados Unidos que cortó el comercio, sino que sigue ahí intercambiando, parece, bienes con ellos. ¿Será porque Fidel es gallego? ¿Qué es un gallego? ¿Alguien sabe lo que es un gallego? Los chistes de gallego, nunca han escuchado chistes de gallego, que Ay, son eso los que come, son horribles. es como de nuestra generación, eso súper xenófobo. Ah, A ver, Martín dice algo en el chat, nacionalidad, claro, es más o menos eso. ¿Qué más? gentilicio. No cacho, dice Martín. Ya, me encanta Martín. Profesora Constanza, si nos puede ilustrar para que los chicos entiendan. Nacido en España, dice Daniela Moreno. Ya, por ahí más o Sí, menos. una pista, sí. Bueno, gallego es un gentilicio que es que entendemos que el gentilicio es el nombre que tú recibes por vivir o tener un origen en una ciudad determinada. Por ejemplo, nosotros somos santiaguinos, ¿cierto? Porque vivimos en la región metropolitana y ya por eso somos santiaguinos, ¿ya? En el caso de los gallegos viene de la provincia de Galicia, España, ¿ya? Que ¿por qué se destaca ser gallego? Porque así como nosotros tenemos algunas diferencias con los sureños, con los porteños, con los penquistas de Concepción, es porque además de provenir de un lugar físico en particular, culturalmente tienes algunas diferencias con las otras ciudades, en este caso de España. Eso. Perfecto. Muchas gracias, profesora. Sí, y la verdad es que ahí creo que Tomás y Daniela estaban un poquito cerca, ¿ya? O sea que provienen de Galicia, ¿ya? Sería como Fidel es gallego. Ahí el Manolo le dice no a la persona, ¿sí? ¿Qué sería de la sobremesa española? ¿Qué es una sobremesa, chiquillo? Ya, esto yo creo que lo saben. Sobremesa, cuando yo hablo de sobremesa, ¿a qué me refiero? Hacer sobremesa. Fue como el cri-cri, pero con bocina. ¿Qué pasa Sí. si uno, por ejemplo, Es termina un como, almuerzo familiar y después es como ser el negocio de algún país o algo así. No, ¿ya? Él, cuando nos ponemos a conversar después de comer, por lo que sé. Sí, efectivamente. usted, Sí, y ¿qué hay aquí, en esta conversación? Po? sí, y aquí Tatiana también lo decía en el chat, después de alguna comida. Bueno, después de alguna comida viene la conversación, ¿verdad? En que están todos los familiares después de comer y se quedan conversando. Eso se llama sobremesa, ¿ya? Entonces aquí, ¿qué ocurre? ¿Qué sería la sobremesa española sin Cuba? ¿Ya? Y esto tiene harto que ver con lo que decía la profesora Constanza, ¿ya? Con el tema de que Cuba
tenía las mayores exportaciones de tabaco, ron, café y azúcar, ¿sí? Entonces, vamos con lo que sería la pregunta que incluso sale en su guía. ¿Por qué, según el protagonista, Franco era benevolente con sus oponentes cubanos? ¿Alguien me podría responder con lo que hemos conversado ya todo el tiempo y con lo que se puede ver en la marca textual? La Tatiana dice por interés, ya, pero ¿interés en qué? ¿Alguien puede responder lo que dice Tatiana en el chat? Por interés, que está correcto, pero necesita mayor justificación. ¿Interés en qué, chiquillos? En sus recursos. Ya, súper bien. En aliarse con los demás o Oh, tener más no poder. escucho. Aló. Tomás, creo que fuiste tú ese. Ya, vamos a hacerlo de manera más ordenadita. Recuerden que ustedes pueden levantar la mano, pero bien Dana. Y está Sebastián, creo que con el micrófono, ¿verdad? Seba, puedes hablar. Ya, profe. Es que yo pienso que es como lo hacía para tener como más contactos fuera de sus propias regiones y expandir sus ideales. Ya. Chicos, quiero que, porque leí algunas respuestas del chat y se alejan un poquito. A ver, la Génesis dice, por lo que Cuba le daba. Tomás dice, no se me escucha. Bueno, está grabada la clase, así que alguien le dice al Tomás que no se preocupe. Daniel, el interés del posible desarrollo que podría tener Cuba. Catherine, por interés de lo que le aportaba Cuba. Y Tatiana, chicos, recuerden, y hay un nuevo mensaje también, Martín Tomás, si se escucha, ya, pues. Ya. Chicos, recordar lo que ustedes leyeron en la marca textual anterior, ¿sí? El que hablaba ahí era Manolo, ya de por qué creían que Franco era tan suavecito con los cubanos, ¿sí? Y era por eso, por lo que dice la Catherine, por lo que dice la Génesis, la Tatiana, la Dana, todos los que comentaron ahí. Porque la sobremesa española necesitaba de los recursos de Cuba, ¿ya? Entonces, en sí, lo que creía el protagonista, porque esto es según el protagonista, chiquillos, no es un hecho histórico ni mucho menos, según el protagonista, él creía eso, que Franco no cortaba las relaciones en Cuba por sus recursos, porque lo necesitaba para la sobremesa española, ¿ya? Que quede claro que esta respuesta no la di yo, la dieron ustedes, ¿sí? Ya, chicos, entonces ya un poquito para cerrar, la hemos hecho igual cortita, me gusta, pero bien aprovechado. ¿Con qué, alguien me podría decir, con qué tema de la unidad tiene relación la lectura Manolo en la víspera? ¿Con qué temática de la unidad? Esto ya casi lo dije al principio de la clase, ¿cierto? Todo. ¿Con qué temática de la unidad yo puedo relacionar esta lectura? A ver, vamos al chat. La Tatiana dice migración, perfecto, porque la migración es un desplazamiento, ¿cierto? Pero, ¿se da a entender que Manolo se va por voluntad de España? Si era rojo y había una dictadura franquista. Profe, No, se sería va como... porque es comunista y ahí no lo querían. Ya, la gente dice que no. Daniel dice autoexilio. La verdad no sabemos si fue auto o si fue exiliado por las autoridades, Daniel, pero sí, se entiende que es por exilio, ¿ya? Y además pensemos, dígame, Eh, en relación al concepto de exilio y autoexilio, en general, chiquillos, se entiende de que una persona cuando se va al exilio no es que vayan carabineros súper amables a tocar la puerta de tu casa y te digan, amigo, usted es comunista, ¿se puede ir del país, por favor? Tiene una semana para hacerlo. Eso jamás pasa. En general, todas las personas que se exilian se van de su país para radicarse en otro, es porque su vida está en riesgo y porque obviamente se produzca eso es porque probablemente Manolo fue seguido por fuerzas policiales, pudo haber sido detenido antes, recibió amenazas por teléfono de que lo iban a matar a él y a su familia. Entonces, cuando tú ves que tu integridad física está en riesgo en tu país, tú lo que haces es irte al exilio, te vas a otro país que te recibe y te acoja políticamente.
El tema como de autoexilio aquí en realidad no existe. Si tu vida corre peligro, tú te vas a otro país, listo. Y ahí eso ya se toma como exilio, que por presiones externas tienen que hacer abandono de tu país. Eso es Sí, es que lo habíamos visto en una guía anterior y sí hubo como este debate, porque en sí el autoexilio ya se puede hacer voluntariamente, pero es por presión. Y eso también, chiquillos, para que queden súper invitados a ver el video que les voy a mandar del conversatorio con la profesora Fernanda Ávila, que también se habla mucho de eso, de cómo fue la situación en Chile sobre todo. Ya así que ahí se puede hacer una idea más completa de cómo se exilian a las personas cuando hay regímenes así, ¿sí? En realidad dictaduras. Entonces, chiquillos, ¿con qué tema de la unidad? Sí, exilio, ¿ya? Y además el final de esta lectura tiene algo súper interesante, ¿ya? Porque el final de esta lectura, yo creo que lo voy a proyectar. A ver. Vamos a terminar la clase así, ¿ya? Les voy a proyectar el final de la lectura. A todo esto, mientras la proyecto, ¿ha quedado más claro, chiquillos, todo? Más o menos. Sí. ¿Alguien tiene dudas hasta el minuto? Todo No. correcto. Ya. No, profe, yo justo le iba a preguntar sobre lo del final del texto, pero creo que usted lo va a explicar. Sí, ahí les voy a explicar un poquito para que quede súper claro. Espérenme un segundo que no tenía puesta la guía entre tanta cosa. Ya. Em, Como les decía, ya comentándoles un poquito, los videos van a ser subidos a YouTube de forma, creo que privada o pública, no sé. El profesor Elías, que ustedes lo conocen, me ayudó a subirlos porque lamentablemente yo quise abrir mi canal de YouTube, pero no me resultó, no sé por qué. Así que no puedo ser youtuber, el profesor Elías sí. Así que ahí van a estar publicados y la profesora Constanza les va a pasar los links por WhatsApp y todo. Y si tienen alguna duda de los videos también me pueden escribir, siempre dispuesto, ¿ya? Entonces, ya, aquí voy a proyectar lo que sería la guía para ir terminando. Ya, creo que ahí se ve. Sí. Ya, chiquillos, aquí es trabajo de lenguaje Manolo en la víspera. Tururú. Ya. Chicos, si se fijan, ya aquí como que se habla un poquito de cómo es Manolo en general en el cuento. Pero fíjense en el final. Ahí. La última vez que lo vi venía caminando por la calle Estado. Ya eso es en Santiago. Hombre, exclamó al verme, que estás muy gordo. Gracias, le respondí picado. No estoy mucho más gordo que antes. Tal vez menos. ¿A qué viene eso? Se me acercó mucho, después de mirar a diestra y siniestra con gestos conspirativos. Es que presentas mucho blanco. Me reí con ganas, pero su advertencia me causó un leve escalofrío, porque se sumaba a otros presagios. Creo haber dicho ya que nuestro encuentro se produjo el 10 de septiembre de 1973. Ya, entonces, ¿por qué el protagonista se sentía como que le dio escalofríos lo que le dijo Manolo? ¿Alguien me puede decir? Según lo que hemos estado conversando, según lo que Manolo le dijo que presenta mucho blanco, ¿qué puede ser? Que es como si vendiera como su nacionalidad y la abandonara por completo, por ser exiliado. Es mucho más concreto que eso, Seba. Fíjate, le dice que está más gordo, ¿ya? Más gordo que antes. Entonces ahí dice que presentas mucho blanco. ¿Sabes lo que es un blanco, verdad? No. Por supuesto. El blanco es un objetivo, pues cuando alguien va como a disparar o lanzar algo, el blanco es el objetivo, ya de ese. Entonces, si está más gordo, ¿es más fácil dispararle o no? Sí. A eso se refiere. Y fíjense que aquí creo haber dicho ya que nuestro primer encuentro, nuestro encuentro se produjo el 10 de septiembre de 1973. Y yo ya les dije al principio que el 11 de septiembre pasó el golpe de Estado. Entonces se da a entender que Manolo o sabía lo que iba a ocurrir o tenía ciertos temores, ¿ya?
Entonces en sí esto nos deja como una sensación de escalofríos también, o sea, de que Manolo le dijo eso, de que era un blanco más fácil un día antes de que pasara todo el golpe de Estado en Chile, ¿ya? Así que quiero que más que nada queden con eso, de que por eso se llama Manolo en la víspera, porque el protagonista vio a Manolo el día antes del golpe de Estado, ¿sí? Y le más encima le dijo eso. Chicos, fíjense que la guía en sí es muy parecido a lo que hemos conversado, ¿ya? Ustedes van a tener esta grabación de la clase. Eso sí, ya que hemos entregado y tuvimos apoyo de la profesora Constanza, quiero que estas respuestas sean lo más completas posible, ¿sí? ¿Qué es la dictadura francisca? ¿Qué relación tiene este periodo histórico con el relato? Eso lo pueden responder ya con esta clase, ¿sí? Pero la idea es que ustedes también vayan buscando información y se nutran al respecto. Si sacan información de una página de internet, recuerden citar, ¿sí? Pero la idea es que ustedes expliquen con sus propias palabras. Profe, ¿esta clase se subirá a YouTube? Pregunta la Génesis. Sí, Génesis, esta clase se va a subir, como todas las clases que voy a hacer con ustedes. Esta clase está grabada y va a ser subida. ¿Qué es la Revolución Cubana? Esto también ya a ustedes se les explicó con pera y manzana y la profesora Constanza también les entregó muchos antecedentes. ¿Por qué según el protagonista Franco era benevolente? Eso ya lo respondimos. 3. ¿Qué importancia tienen hechos de la pregunta 1 y 2 para la vida del protagonista? Eso ya es trabajo de ustedes de lectura, ya entendemos un poquito cómo es Manolo, ¿verdad? Y por qué cosas pudo haber pasado, porque todo lo que nosotros hablamos de que Manolo fue exiliado y todo, lo inferimos según lo que sale en el texto y según los antecedentes históricos que tenemos, ¿ya? Así que ahí les recomiendo que se aludan al texto y a lo que hemos conversado aquí. Ya, chiquillos, aquí es vocabulario contextual, ¿ya? Tienen que decir qué significa en el texto esta palabra de acá, ¿ya? Así que les recomiendo buscar en el diccionario y además comparar esa definición con lo que sale ahí, con lo que vimos ayer en el PowerPoint, que también está en la clase anterior que les voy a mandar. Y por último, chiquillos, describe a Manolo en el ámbito físico y psicológico. Manolo en sí ya se describe en el ámbito físico al principio de la lectura y psicológico a medida que uno va leyendo, va descubriendo cómo es este personaje, ¿ya? Así que eso también es tarea de lectura de ustedes, no es tan difícil según lo que hemos leído, y esa es la guía número 3, chiquillos, no es tan densa, sino que la dificultad de esta guía son los antecedentes históricos, ¿ya? Chicos, ¿alguna duda que tengan, que necesiten que conteste? Hay un silencio sepulcral. Ya. Chicos, última pregunta ya antes de cerrar. ¿Les sirvió la clase para que entendieran mejor el texto? ¿Creen que estas clases son más fructíferas que yo andar leyendo un PowerPoint todo el tiempo? Aquí dicen que sí, la Delia también, Delia, qué gusto. La Daniela Moreno mucho y la Catherine también. Ya chicos, la idea es que hagamos clases así y yo los contenidos más duros como tipo narrador, personaje, etcétera, lo voy a hacer cápsula de aprendizaje, o sea, video explicativo. Así van a ser las clases de ahora en adelante. La idea es que de a poquito yo ya vaya soltando un poco el trabajo y ustedes lo hagan de manera más autónoma. Ahora espero que tengan un muy buen fin de semana. No se estresen, pero ordénense, ¿ya? Y nos vemos ya el próximo jueves a las 12. Esa va a ser la próxima clase en la que les voy a explicar la guía número 4, ¿ya? Los voy a ir nombrando y se van saliendo, ¿ya, chiquillos? Y agradecer sobre todo a la profesora Constanza, que nos dio muy buenos antecedentes y muy buenos comentarios, ¿ya? Porque eso es muy importante. Ya, Gracias. Sí. Daniel Sarmiento se puede retirar, la Fernanda Medina se puede retirar, Génesis se puede retirar, Rachel se puede retirar, Evelyn también, Ángel Adiós, Chaito. que Ángel te vaya bien. igual, corazoncito. Ya. Ángel Castillo también